Armamos saludos para la grabación. Buenas. A ver, somos poquitos hoy. La gente que hay acá, ¿alguna consulta que hayan traído? ¿Algo que no hayan entendido de los diccionarios? ¿Alguna mano que necesiten en la preentrega? ¿Paz? ¿No? ¿Vienen bien por ahí? Bien, buenísimo. Perfecto. Anthony, a ver, decime. ¿Empezás a escribir o te vas a abrir en mí? ¿Recibiste? Bien, yo mencioné en la clase pasada que cuando los errores se empiezan a repetir, el feedback lo doy de manera global, ¿sí? Durante la clase. Me anoto las cosas que se empiezan a repetir, esos errores, ¿sí? Tengo una lista de ellos y el jueves en la clase los voy a todos, ¿sí? Voy a comentar todo en lo que se estuvieron equivocando, las cosas que me gustaron, para que después ustedes vayan a su código y vean, ah, bien, yo me equivoqué en esto que dijo el profe. Ah, no, bien, yo no me equivoqué en nada de lo que dijo el profe. ¿Sí? Porque si no, si tengo que dar 300 devoluciones, no llego. Marian, decime. Sí, quería saber si hay tiempo hasta el viernes o es hasta el jueves, porque estoy retrasado. Ok, sí, puedes entregar el viernes, no te das problema. Bueno, está, gracias. De nada. ¿Sirvió la respuesta, Anthony? Bien, voy a buscar algún ejercicio para que practiquemos un poco por lo menos. Y hoy capaz terminamos tempranito. A ver. Y sí, la preentrega va a ir mutando a partir de ahora, clase a clase, vamos a ir viendo algo nuevo que inevitablemente lo van a tener que incorporar a la preentrega. Ya vimos diccionarios, que es algo que vamos a usar. Ahora vamos a ver funciones, ¿sí? Después vamos a ver un método que es para captura de errores y que el programa no se rompa. Después van a tener que agregar eso. Después más adelante vamos a ver SQL y van a tener que reemplazar las listas con objetos por las tablas de SQL. Así que el programa va a ir mutando prácticamente hasta la clase final. Lo mejor que pueden hacer es lo que decís vos, Anthony, clase a clase, ir adaptando lo que vemos y agregarlo al proyecto. Así ya le va a ir quedando cuando llegan al final. No lo pueden hacer todo al final. No hay problema con eso. Ejercicios de diccionarios. A ver qué hay. Bueno, vamos con el primero. Vamos a arrancar con uno sencillo. Vamos a hacer tres si llegamos. Con Alf. Vamos a hacer acá. Esto es diccionarios 1. Bien. Nos piden lo siguiente. Nos piden que escribamos el diccionario que tenemos acá. Le preguntemos al usuario por una divisa y muestre su símbolo o un mensaje de aviso si la divisa no está en el diccionario. Este no es muy complicado, me parece. Lo primero que voy a hacer es declarar divisas.
Y acá adentro directamente copio esto. Ya tengo las divisas disponibles. Le pedimos al usuario acá el input. ¿Qué divisa desea consultar? A ver si se dan cuenta, hay que hacer hacer algo con este input del usuario. A ver si se dan cuenta ustedes. ¿Qué tengo que hacer con el input? Antes de compararlo. Yo tengo que buscar dentro de este diccionario si la divisa que ingresa el usuario está. No la voy a buscar por símbolo. ¿Sí? Sería complicado. Vamos a buscarla por el nombre. Si euro, dólar o yen. Voy a ir a buscar el método a usar. Esto es válido, no se lo acuerden. Había un método. A ver. Terminado. Values, keys. Get. Ahí está. Vamos a usar el método get. Que nos devolvía un NaN si no existía. ¿Sí? Entonces hacemos. La guardada dentro de otro dato, ¿no? Sí. Existe. Bueno. Divisa.get. Y acá vamos a buscar las divisas. Sí, esta parte es fácil. A ver si esto funciona así. Perfecto. Es lo que no se están dando cuenta todavía que está mal. Pero yo voy a seguir resolviendo. Vamos a poner sí. Existe. Es distinto que non. Me muestra el símbolo o un mensaje de aviso. Bien. Hacemos print. Divisas. Divisa. ¿Sí? Que muestre el símbolo. Caso contrario. Divisa no disponible. Bien. Si le dan una lectura rápida, yo creo que van a pensar que funciona, pero esto no va a funcionar. Y ahora les voy a decir por qué. No se den cuenta, pero se los digo yo. Buenas, Nelva. Vamos a ejecutar esto. Estamos haciendo un ejercicio de diccionarios a la gente que se está sumando de la web de Aprende con Alf. Divisa desea consultar. A ver, vamos con euro. Divisa no disponible. Vamos con dólar. Divisa no disponible. Yo creo que ahí Alejandro se dio cuenta. A ver, Alex, decimos. Hola, buenas tardes. El tema es de que no se está fijando si está con mayúscula o minúscula la letra. Perfecto, perfecto. Voy a hacer un strip para sacar unos posibles en espacios, si es que los puede haber. Acá hacemos title. Y para poder comparar tal como lo guardamos acá. Y ahora sí, era por la diferencia de las mayúsculas. Exactamente, gente. Ahora sí, vamos a probar con euro. Y ahí muestra su símbolo, perfecto. Escribo Yento en mayúscula. Me muestra su símbolo, bien. Y vamos a probar con alguna que no esté. O sea, el peso. Que no tiene nadie el peso. No es disponible. Listo este ejercicio. Y uno fácil para arrancar. Vamos con alguno más complejo.
lo voy a dejar abierto porque lo voy a seguir usando. A ver, creo un programa que guarda en un diccionario los precios de las frutas de la tabla, pregunta resuelve con una fruta, un número de kilos y muestra por pantalla precios. Es fácil. Precios de las frutas de la tabla. No, es muy fácil. Programas almacenes de diccionarios con los créditos de las asignaturas de un curso. Después muestra por pantalla los créditos de cada asignatura. En el formato de asignatura tiene tantos créditos. Bien, este me gusta. Vamos con este. Esto es diccionarios. Si no me equivoco era el 5. Nos están pidiendo lo siguiente. Quiero un programa que almacene este diccionario y después muestre por pantalla, ¿sí? Asignatura correspondiente con sus créditos, y al final también tiene que mostrar los créditos totales que quedan, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer, primero que me están mandando mensajes a Discord, voy a ver si quiere entrar. Ah, quieren entrar al after y no tienen el link a la llamada. Espérenme un cachito. Les comparto. Sí, decime, la persona que levantó la mano. No estoy viendo quién es, pero decime. Ahí está. Ah, la habilidad es blanda, decía. Bien. Vamos a Ignacio. Bueno, Nacho, estamos haciendo un ejercicio de diccionarios. A ver, vamos a poner asignaturas. No, bueno, vamos a poner diccionario. Ponemos curso al diccionario. La parte fácil, copiar, pegar. Listo. Ya tenemos el diccionario declarado. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer el diccionario obteniendo clave y valor, ¿sí? Había una manera de hacer eso, no sé si se acuerdan, con qué función iterábamos el diccionario. Con for, con while. Con for, perfecto, bien, Elba, gracias. Con for. Acá vamos a poner asignatura y créditos. Un crédito. Voy a crear el acumulador, créditos en 0. For. ¿Acá qué iba? Curso, ¿seguros? No sé si iba a curso. Había un método que teníamos que usar para poder obtener la clave y el valor. Con un método obteníamos eso. No era len era para las listas, range también. Algo de diccionarios que vimos la clase pasada. Ítems, perfecto, perfecto. Vamos a ir a verlo. Ítems, ¿sí? Un método de los diccionarios, que cuando lo usábamos con for,
¿sí? Obteníamos la clave y el valor. Ahora simplemente nos queda hacer el print. Lo que nos pedían, ¿sí? Nos pedían que el print sea asignatura. Entonces acá hacemos asignatura. Tiene tantos créditos. ¿Sí? Esto es sencillo. Y después debería empezar a acumular los créditos para conseguir el total que tenemos. Sí, que nos pide acá. Al final debe mostrar también el número total de créditos del curso. Entonces empezamos a acumular en créditos el crédito de este dato específico. Y una vez que terminamos de iterar el diccionario, hacemos los totales que disponibles son. Acá pasamos créditos. Bien, vamos a probar esto. Física, matemáticas tiene 6, física 4, química 5, el total es 15. Perfecto. Listo, otro resuelto. Está fácil también. A ver, vamos abajo de todo, uno complicado. Si son posibles de resolver. El directorio de los clientes de una empresa está organizando en una cadena de texto como las demás abajo, donde cada línea contiene la información del nombre, email, teléfono, NFID y el descuento que se le aplica. Las líneas se separan con el carácter de cambio de línea y la primera línea contiene los nombres de los campos con la información contenida en el diccionario. Ok. Escribe un programa que genera un diccionario con la información del directorio donde cada elemento corresponda a un cliente y tenga por clave su NFID y por valor otro diccionario con el resto de la información del cliente. Los diccionarios con la información de cada cliente tendrán como claves los nombres de los campos y como valores la información de cada cliente correspondiente a los campos, es decir, un diccionario como el siguiente. Bien, voy a llevar esto como ejemplo. ¿Se ven como para resolver esto? ¿Me pudieron escuchar cuando lo leía? Es el... Se puede intentar. Sí, vamos a resolverlo, no se preocupe. Esto se resuelve. Voy a traer la información en sí. Lo vamos a guardar todo en el string. A ver qué tan largo es. Ok. NFID, nombre, mail, teléfono, descuento. Estos son los campos que va a tener. Aquí hay un programa que genera un diccionario. En síntesis, lo que tenemos que hacer es agarrar ese string, extraer la información. Sí, ahí vamos a tener la información del usuario. Tenemos también las claves del diccionario a crear. Y tenemos que armar la información con eso. Bien, primero vamos a crear una variable que se llama data cruda, ¿sí? Donde va a tener toda la información del diccionario. Ahí está. Listo. Ahora, tenemos que empezar a extraer la información de acá.
¿Qué piensan ustedes que podemos hacer para empezar a extraer toda esta información que tenemos acá? Hasta la primera división, ¿sí? Son los saltos de página, se podría decir. Claro, buscaría los /n. Tenemos las claves. Entonces tenemos que empezar a extraer esto y separar por /n. Entonces yo lo que haría es lo siguiente. Tenemos que crear una lista, un string primero con esto, ¿sí? Con este string separado por cada /n, ¿sí? Para ya empezar a separar esta información. Vamos a ver cómo podemos hacer eso con los métodos de string. Mundo, conversión entre datos, operadores aritméticos, no, acá no está, clase 3. Cadena de caracteres, a ver. Text lower, capital title, strip, replace. Find is digit. Cuenta, no. Estaba buscando, pero no vimos el método split, me parece. Que nos hubiera servido. A ver. Condicionales, cuestionario, cadena de caracteres. Acumulador, ejercicio, lista, for. No, bien. Bueno, les voy a mostrar un método nuevo. ¿Vimos split con strings? No. Bien, por eso, perfecto. Pero eso iba a ser imposible. Entonces, vamos con el split. El método split separa o divide una cadena por un carácter. ¿Sí? Nos devuelve una lista. Nos va a devolver una lista que dentro va a contener primero esto, después todos los datos hasta la siguiente condición que le pongamos para separar y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es data por renglón, le podemos poner. Acá hacemos un data cruda punto split. Acá le pedimos que nos separe esto. El /n, exactamente. Y ahora vamos a hacer un print de esto, ¿sí? Para ir avanzando de a poco. Vamos a ver qué nos devuelve acá. Fíjense, yo tengo una lista, ¿sí? Donde en el primer ítem, voy a hacer de vuelta para que sea más práctico. En el primer índice tengo las claves que van a tener mis diccionarios, ¿sí? En el segundo índice ya tengo los datos de Luis González, la primera persona. En el segundo índice los de Macarena y así sucesivamente, ¿sí? Juan y Carmen. Bien. Ya está empezando a tomar forma esto. Ahora, yo lo que haría, no sé si ustedes coinciden o lo harían de otra manera, crearía una lista nueva con todas las claves a utilizar, ¿sí? Y después me agarraría la lista que tiene toda la información, la recorrería y crearía el diccionario, ¿sí? ¿Entendió lo que acabo de decir? ¿Cómo lo pensé?
lo que pienso es, separo esta lista que tengo, ¿sí? En un diccionario, en una lista nueva, guardo solamente las claves a utilizar. Ahora, había un método que nos permitía hacer eso, no sé si se lo acuerdan. ¿Cuál era ese método? Que nos permitía eliminar un dato y nos lo devolvía para poder utilizarlo. Y era el punto pop. Si no me equivoco. Ahora vamos a probarlo, pero si no me equivoco es el pop. Vamos a poner claves acá. Data por renglón, punto pop. Y vamos a eliminar el índice número 0. Y acá voy a hacer un print de las claves. Nos deberían haber quedado dentro de esta variable. La información de los usuarios. Me quedó data por renglón. Capaz le podríamos haber puesto usuarios, pero ya lo vamos a dejar así. A ver, ahora tenemos claves y solamente las claves. Perfecto. Y la información de los usuarios solamente con la información de los usuarios. Bien, listo. Estaba tomando forma esto. Ahora lo que nos queda es armar este estilo de diccionario. ¿Sí? Acá voy a poner usuarios y voy a declarar un diccionario vacío. Y ahora es cuando tenemos que ver cómo lo resolvemos. Los saco y los apendeo en el diccionario. Va por ahí, sí. Pero ¿cómo voy a extraer los datos? ¿Cómo los voy a ir extrayendo para poder ir armando el diccionario? ¿Con el pop? No, yo no usaría el pop. Recorro con los índices. Yo iría por ahí. Si yo recorrería con los índices, estoy pensando bien cómo, pero yo haría eso. Sí. A ver. Vamos a armar el for primero. For y para índice en... esto era... Se me olvidó. ¿Cómo recorríamos? ¿Cómo era? Range. Ahí está. No me acordaba la función. Range. Range para la longitud de claves. Longitud de claves. Sí, está bien. Voy a recorrer las claves. Voy a recorrer las claves. Ustedes recorrerían las claves, recorrerían la lista que tiene la información de los usuarios. ¿Qué recorrerían ustedes? Las claves. Bien. Vamos por ahí entonces. Recorremos las claves. Accedemos a la primera, que la primera es la que va a contener, ¿no? Entonces acá voy a hacer usuario igual. Puedo ir armando el usuario. No. Vamos a hacer así. La información de los usuarios me quedó...
todo en una lista. Bien, nos faltó hacer algo. La lista de datos por renglón. Miren, yo tengo la información de momento de esta manera. Tengo una lista, ¿sí?, que dentro contiene strings. ¿Qué podría hacer yo con esta lista para que sea mucho más fácil para iterar? Para nuestro problema actual. Hay que separarlo en sublistas, exactamente, sí. Y si no queda bastante intrabajable. Entonces vamos a hacer eso mismo. Acá vamos a poner información usuarios. Es igual y hago lo mismo, ¿sí? Esto va a empezar como una lista vacía. Lo que voy a hacer acá es para y in range data por renglón. Voy a recorrer la lista que tengo por ahora con la información por renglones. Y voy a hacer información usuarios. Sí, voy a hacer eso. Información usuarios. Usuario es igual. Información no. Oh. Accedo a la posición actual en la que estoy y esto lo separo. En este caso por punto y coma. ¿Sí? Separo toda la data en el primer índice por punto y coma en otra lista. Y esta lista, sí, la agrego como sublista a la lista de información usuarios. Punto append y acá agrego usuarios. Algo parecido a lo que hacíamos con los productos. Punto y coma. Exactamente, sí, tenemos punto y coma acá. Y ahora voy a consolear data, información usuarios para ver si nos quedó una sublista de eso. A ver, lo que no le está gustando. A ver, ¿no le gustó? Ah, esto quedó vacío. Bien. A ver. ¿Qué nos quedó acá? Nos quedó una lista que dentro contiene sublistas con la información de cada usuario. Bien. Ya nos vamos acercando. Ahora estamos cerca. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tengo toda la información lista para poder aprovecharla. Ahora vamos a ir a este for. Y ahora lo tengo que asignar al diccionario. Exactamente. Entonces, vamos a hacer... Voy a ir a buscar el método que me agregaba. Get keys, values, item. No era pena, había otro método para agregar. Update. Actualiza el diccionario con pares clave valor de otro diccionario iterable. No es el que quiero usar. Bien, me voy a encargar distinto. No voy a recorrer las claves. Voy a recorrer información de usuarios. Y voy a hacer lo siguiente. Para cada usuario, voy a recorrer la lista de las claves.
¿sí? Tengo este usuario ahora, ¿sí? En la primera posición de información usuarios tengo toda la información del usuario. Entonces ahora lo que hago yo es lo siguiente. Voy a hacer para y recorro claves dentro de la iteración de cada usuario, ¿sí? Entonces, para el primer usuario voy a recorrer todas las claves y voy a hacer usuarios.update. Acá adentro voy a armar como primer clave tendríamos que poner información usuarios bien y subíndice 0 y estoy accediendo al primer usuario de la lista en este caso y subíndice 0 ¿para qué? Darle esta estructura, ¿sí? En el índice 0 tenemos el ID del usuario y después dentro vamos a poner 2 puntos y acá vamos a empezar a poner la información del usuario. Vamos a empezar a poner estoy pensando. Ponemos la primera clave. En este caso la primera clave va a ser... no le gusta. Claves. ¿Sabes? En este caso la primera clave, el primer dato de la clave va a ser justamente el UFID. Entonces vamos a hacer len de claves -1 y yo acá voy a hacer +1. Esto capaz es un poco engorroso, ahora lo van a entender. No, tampoco. Que así tampoco me va a dar, me parece. No tengo que poner I. Tengo que poner I2, por ejemplo. Ya voy, ¿sí? Ya voy. Déjame ver si así me sale. Y si no, voy con sus centros. Entonces acá es información usuarios. Y subíndice I2. -1. Está un poco engorroso. Parece que va a funcionar, pero le tuve que dar mucha vuelta de rosca. Y acá quiero hacer un print de usuarios. A ver cómo quedó esto. Out of range. Ah, no, esto iba así, claro. Todo lo contrario, +1 también. Y 2 es out of range. Ah, ok, ya sé por qué. No, había que recorrer claves. Parece que tengo que recorrer claves. Sí, esto no quedó. Nelva, ¿ibas a decir algo? Te escucho. Lo voy a resolver por claves. Sí, Nelva. Sí, hola, buenas tardes. No, estaba pensando en el valor de los índices porque tienen que iterar de 0 hasta la longitud de la lista total y en la sublista de 0 a la lista, a la longitud, hasta 2 sería, si tiene 3 datos o 4, no me acuerdo. Claro, sí, también hasta el largo de la lista de claves.
Claro, o sea, es una iteración adentro de otra, puede ser con la sublista. Sí, sí, lo quise hacer así, por lo menos a mí no me salió. Lo que estoy pensando, si no, es primero es iterar por claves primero, porque lo que me pasó haciéndolo de esta manera, no tengo la misma cantidad de usuarios que de claves, entonces usar el índice que estoy usando para recorrer claves no me sirve. Ah, no, claro, pará. No lo tenía que poner. Por eso digo que la iteración tiene que ser sobre la cantidad de elementos de la sublista y la cantidad de elementos de la lista. La longitud de la lista es una iteración y la cantidad de elementos de la sublista es la segunda iteración. Claro, sí, es verdad. Bien. Ahí entendí lo que decís vos. Sí, sí, sí. Bien, no sé si pasaron lo que dijo Nelva. Nelva lo que dice, bien, estamos iterando información de usuarios, pero dentro de información de usuarios tenemos otra lista que iterar, ¿sí? Que es la que contiene los datos del usuario. Esa lista tiene la misma longitud que las claves. Para empezar, entonces hacemos. Voy a dejar más abajo, seguramente lo termino borrando. Para y en un rango de la longitud de información de usuarios correspondiente al índice actual, acá vamos a ir obteniendo cada dato. Acá le voy a poner y usuario, ahora puedo poner el mismo nombre. Y entonces hacemos. Sí, lo que lo complica es la estructura que tiene el. Voy a poner. Para ver. Usuario. Va a tener. Nombre, email. Bien. Vamos a ir así entonces. Sí. Si el índice es igual a 0, vamos a hacer algo distinto. Después vamos a iterar todo de la misma manera. Si el índice es igual a 0, vamos a hacer. No, esto no usuarios.update. Dale, vamos a pasar. Información usuarios con i, subíndice y usuario. Estamos pasando el FID, ¿sí? Para crear el usuario dentro de la lista principal. Caso contrario, el índice no sea el 0 el que estoy iterando, donde tengo esa información, hago usuarios.update información usuarios y índice 0 para que me traiga el ID que estoy iterando. Y acá empezamos, ahora sí, a darle la información. Hacemos claves
ID usuario, ahí donde vamos a obtener la clave, y como información le damos información usuarios y usuario. Ahí vamos a estar machando. Cuando estemos en la posición 0, ¿sí?, de la información del usuario, vamos a armar el diccionario con esta estructura primero. Damos este dato, esta clave. Dentro de esta clave dejamos un diccionario vacío. Pasamos a la posición 1 del usuario. Tenemos la clave nombre, en la posición 1 de la clave, de la lista de las claves, y su información. Y así vamos a ir recorriendo la lista. Pasamos una iteración total acá. Volvemos arriba de todo y pasamos a la segunda posición de información usuario y hacemos lo mismo. Ahora sí nos debería quedar bien. Mal acá. Esto lo quería por adentro y va por afuera. Bien, en teoría quedó. No, hay algo que no gustó. Déjenme ver qué es lo que no gustó. N. N, me encontré con unos Ns. A ver. Vamos a poner para poder diferenciar esto. Lista de usuarios. Esta lista de usuarios. Lista de usuarios. N. Bien, me está mostrando todo contraído, me parece. ¿Cómo me había quedado? Claves. No, claves me quedó bien. No, bien. Nos faltó lo siguiente. Nos faltó separar claves dentro de otra sublista. Nos quedó claves como una string. Si ven, todo esto que tenemos acá es una string. No tenemos una sublista de claves. Nos faltó hacer eso. Entonces voy a hacer lo mismo. Hacemos claves lista. Es igual a claves. Split. La tenemos que dividir por punto y coma. De claves. Por eso ven que como clave me fue quedando la N siempre. Porque es la posición, la letra que estaba primero en el string. Claves lista. ¿Dónde quedó? Lista de claves. Bien, ahí nos quedó bien. Pero igual hay algo que no me está quedando bien. Y lo que está pasando es que me queda solamente el último dato guardado. Entonces tengo que usar otro método para diccionarios. Y lo que vamos a hacer para diccionarios, el update A, tampoco. Vamos simplemente, en vez de usar el método update, vamos a agregar eso de la siguiente manera. Directamente creo la clave nueva y le sumo el nuevo valor. Y lo mismo voy a hacer acá abajo. Usuarios. Le ponemos esta clave.
aquí dentro. Ya dentro tengo un diccionario. No quiero que me quede el último dato nada más. Usuarios. Dentro de esta clave yo voy a tener un diccionario. Claro. Y acá adentro yo tengo una clave. Claves lista. Antes de hacer esto, me parece que lo que me estoy equivocando en realidad es que acá va claves lista. Voy a chequear eso. Voy a cambiar la variable que estaba usando. Seguí usando el string. Cuento bien, no. Me sigue quedando la última. Bien, entonces sí era como estaba encarando. No vamos a usar el update. No, era para adelante. Solo voy a usar. Estoy accediendo. Usuarios. Punto. Información usuarios. Así. Pero acá. Usuarios. Va un 0. Y acá el segundo índice va a ser en este caso claves lista. Complicado que fue esto. Usuario igual esto que tengo acá. Vamos a explicar esto porque no sé si me pudieron seguir con esta corrección que acabo de hacer. Bien, lo que estoy haciendo ahora es lo siguiente. Cuando estoy iterando la lista que contiene la información de un usuario específico, me fijo si estoy en el primer índice, índice 0. Si ese es el caso, primero creo la clave principal con el ID del usuario, ¿sí? En esta línea, y dentro le doy un objeto vacío como valor. ¿Sí? Eso es lo primero que hago. Después, cuando paso a los demás índices, acá hardcodeo, se puede decir, la ID del usuario, ¿sí? Digo que separen el usuario correspondiente que acceda a la clave del índice. ¿Sí? La clave 0 es la del índice. Como subclave, para editar el objeto dentro de ese objeto, le paso la clave en la que estoy parado actualmente. ¿Sí? Me pasa a la posición 1, va a ser nombre, y así voy a ir pasando. Y como dato, a esta subclave, a este subobjeto, le paso el dato del usuario correspondiente. ¿Sí? Esta sería, hasta acá, apunto a la lista total, a la lista con el usuario y sus datos, y con este otro índice entro al dato específico dentro de la lista correspondiente al usuario. ¿Sí? Y bueno, acá lo imprimimos. Vamos a ver cómo nos quedó esto. Entonces, lista de usuarios, tenemos primer usuario, nombre Luis González, email, teléfono, descuento, termina. Segunda lista, nombre, segunda lista con el ID, nombre Macarena, y así con todas las demás. Bien, listo. Lo pudimos completar. Gracias, Nelva, por la ayuda. ¿Qué les pareció, chicos, el ejercicio? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo entendieron? ¿Siguen ahí? ¿Se desmayaron? Es un poco complejo. Sí, pero es más razonamiento lógico, la verdad. Más que, no sé si lógico. Voy a explicar, ¿sí? Una vez más, así nos queda un poco más claro. Nosotros arrancamos con esta lista, ¿no? Con este string, perdón. Nos va separando estos caracteres,
¿sí? Con estos saltos de línea, la información, ¿sí? Nos avisa que antes del primer salto de línea tenemos las claves a utilizar para la creación de nuestros diccionarios. A partir de ahí la información correspondiente a cada usuario, ¿sí? Ubicado en la misma posición en la que estaban ubicadas sus correspondientes claves. Nos pide que con eso armemos diccionarios, ¿sí? Armemos un diccionario que contenga como clave principal el ID, ¿sí? El primer dato del usuario. Fíjense que el NIF es este ID del usuario. Y como valor a esta clave le creemos otro diccionario, un subdiccionario, ¿sí? Que contenga nombre y su nombre, email y su email, teléfono y su teléfono, descuento y su descuento, ¿sí? Las claves que nos faltaban por utilizar. Entonces, lo primero que hicimos fue crear el string con esa información. Después separamos por los saltos de página, ¿sí? Y nos había quedado una lista como la que tenemos acá arriba. Data por renglón, es el primer print. Ven, tenemos una lista. Recuerden que la lista se separa por comas sus datos. Tenemos una lista que dentro contiene, dentro de strings, la información de cada renglón, ¿sí? Tenemos ¿cuántos renglones? 1, 2, 3, 4, 5 renglones. El primer renglón, o sea, el primer ítem, contiene las claves y a partir de ahí es información de usuarios. Entonces le dijimos, bueno, de esta lista, con el método pop, guardame dentro de claves la información del primer índice, son las claves justamente, ¿sí? Ahí ya teníamos dentro de claves una string entre cada punto y coma contenía cada clave a utilizar, ¿sí? Esto lo separamos con el método split y ahí obtuvimos la lista con las claves a utilizar, ¿sí? Vamos a ir al print de esa lista. ¿Ven? Primero teníamos esto, era una string dentro de claves, y después dentro de claves lista lo que obtuvimos fue esto, una lista con las distintas claves que vamos a tener que utilizar. La única que no usamos es esta, ¿sí? Porque directamente se pone el valor. Hasta acá, ¿pudieron seguir? Hasta esta línea, ¿sí? Hasta que mostramos la lista de las claves. Perfecto. Bien, lo que hicimos después es teníamos dentro de data por renglón, nos había quedado lo siguiente, nos había quedado una lista, dentro contenía strings, ¿sí? Y esos strings contenían la información de los usuarios separada por punto y coma. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a recorrer esa lista, la información estaba separada por renglones todavía, y vamos a hacer por cada renglón una lista, ¿sí? La información del usuario, y para hacer eso teníamos que separar por punto y coma cada posición de la lista, ¿sí? Cuando separamos la primera posición de la lista de datos por renglón, obteníamos una lista que tenía este dato de ID, este dato de nombre, este dato de mail, este de teléfono creo que es, este de descuento, ¿sí? Así es como obtuvimos lista de claves, esta lista de acá, ¿ven? Una lista con sublistas. Es esta que estoy marcando acá. Una lista que dentro contiene una lista con la información de Luis, una lista con la información de Macarena y así con los demás usuarios. ¿Entendió este for? Perfecto. Información usuarios. Y por último lo que hicimos fue lo siguiente. Creamos la lista que va a contener la información de todos los usuarios. Y empezamos a iterar. Iteramos la lista principal de información usuario, ¿sí? Que es esta que les acabo de marcar acá. La lista con sublistas. Después iteramos la lista que contiene la información de Luis, la lista con la información de Macarena y así con los demás usuarios. ¿Entendió este for? Perfecto. Creamos la lista que va a contener la información de todos los usuarios y empezamos a iterar. Iteramos la lista principal de información usuario, ¿sí? Que es esta que les acabo de marcar acá. La lista con sublistas.
Y después, como dentro de información de usuarios, tengo sublistas, ¿sí? Con cada dato específico de ese usuario en el que estoy parado, le digo, bien, a esta posición específica de información de usuarios, para este usuario específico, recorre toda su información, ¿sí? Esto hace este for. Acá, gracias a Nelva, llegamos a esta conclusión. Era mejor hacer esto. Una vez que estoy dentro de esta iteración, ¿sí? Este for itera un usuario específico, ¿sí? Y su información. Me va dando dato por dato. En realidad, el índice correspondiente para entrar a cada dato, ¿sí? Entonces yo le digo, bien, el índice 0. El índice 0, yo sé que estoy parado en el ID. Entonces declaro dentro de usuarios una nueva clave, ¿sí? Que va a ser el ID del usuario, y dentro contiene un diccionario vacío. Paso a la siguiente iteración, al índice número 1 de este usuario específico, que contiene su nombre. Entonces le digo, bien, accede al usuario que estamos iterando, pero acá yo le esfuerzo que vaya a buscar el ID, ¿sí? Porque yo ya creé la clave con el ID del usuario. Le digo, entra a ese diccionario específico, a ese usuario. Y dentro de ese diccionario, contiene otro diccionario, ¿sí? Crea la clave que corresponda con la posición en la que estoy. Si estoy en la 1 es nombre, ¿sí? Porque está en la misma posición el nombre y el dato. Y dentro de esa clave, dentro de ese diccionario, agrega el dato correspondiente al usuario, ¿sí? Correspondiente a la posición de la que estamos iterando de dato, nombre, si fuera el caso, el usuario que estábamos dentro del primer for, ¿sí? Todavía seguimos con ese primer usuario. Y bueno, y va a hacer eso con todos los usuarios. Y así es como obtenemos la lista de usuarios, ¿sí? Es que en realidad no es lista, vamos a ponerle diccionario de usuarios, ¿sí? Obtenemos un diccionario gigante, dentro contiene subdiccionarios que se diferencian por el ID de cada usuario. ¿Sí? Fíjense que tenemos este primer diccionario con toda la información de Luis. ¿Sí? Un segundo diccionario contiene un diccionario con la información de Macarena y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Este fue un buen ejercicio para practicar. Perfecto. Bien, bien, bien. Gracias, Nela, por la ayuda. Me había quedado ahí en un momento, no sabía cómo salir del quilombo. Bueno, gente, listo por hoy, ¿sí? 8:06, ya estamos. Así que nos vemos el jueves. Les he servido, el ejercicio hoy estuvo bueno. Sí, Nico, yo más que nada quería avisar que me llegó un mail de confirmación de la clase de habilidades blandas para el jueves Sí. y por ese motivo no voy a poder estar en la clase. Bien, no hay ningún problema. Necesito que le avises a Belu, ¿sí? Ah, bueno. Al presente. ¿Le mando por mail? Por mail o por Discord, como quieras. Ah, bueno, gracias. Nada. Nelva fue la MVP hoy, sí, sin duda, sin ninguna duda.